Hola, ¿qué tal? Soy Jack y hoy os traigo el 15º vídeo de esta sección de dados bajo la mesa, donde nos vamos a dedicar a analizar la 14ª sesión que hemos jugado del Legado del Gusano, un relato de Raven de creación propia. Una 14ª sesión que ya tenemos subida al canal, así que si has caído en este vídeo de casualidad, pues te recomiendo que vayas a ver la partida y luego vuelvas a este vídeo, porque si no, pues te vas a comer spoilers infinitos y no te vas a enterar de qué va la vaina. Y por cierto, si no sabes de qué va todo esto, pues tienes una presentación de dados bajo la mesa en el canal. Y te dejo ahí abajo un enlace en la descripción para que te la veas y luego ya vuelvas a esta serie de vídeos donde analizamos las partidas que jugamos, más concretamente las del Legado del Gusano. Pero vamos directamente con el feedback, que para variar esta sesión es de todos los jugadores juntos, así que el feedback va a ser también de los deseos de mis 3 jugadores. Concretamente, Cometa quería descubrir información sobre la maldición Corvus, algo que es el último indicio de su enigma y que va a conseguir en parte en esta sesión, en la conversación con Jakub, y en parte en la siguiente sesión, ya tirando hacia el final. Por otra parte, Sergio quería que Sion fuera, y cito, una feria macabra de la logia. Es lo mismo, más o menos, que me pidió para el viejo barrio, que quería que fuera algo chungo de verdad. Concedido. Sobre todo con ese giro final que metemos después de la conversación con Jakub. No podíamos hacerlo demasiado macabro demasiado pronto y plantear a Jakub como el salvador, porque todo lo contrario, teníamos que hacerlo después de la conversación y además dábamos a los jugadores una excusa para salir pitando. Por otro lado, mi deseo personal era hacia Arthur, y es que básicamente nos durase un poco más. Cuando Iván se pone a dar el color sobre su enfermedad, parece que se va a morir esa misma tarde, parece que está terminalísimo ahí mismo. Le dije que relajara un poquito con esto, porque por lo menos el personaje nos tiene que durar hasta el final de la campaña, ¿no? 4 o 5 sesiones más. Y por otro lado, el deseo de Iván era ir a Sion, un deseo que es clave en esta partida y que muy pronto se haría realidad. Al fin y al cabo la partida se llama Sion. En cuanto a diseño, vamos a empezar toda la partida con un sueño de Roxanne, una de esas visiones que le manda a Emily desde el otro lado. Una visión que parece estar atrapada en un fragmento del pasado de Roxanne y de Emily, de ese pasado que comparten juntos. El bosque nevado, la cabaña de madera, todos son referencias a la sesión privada que jugamos de Roxanne en la sesión 11 y su pasado, y además esta es una escena que vamos a rescatar en más ocasiones relacionada con la propia Emily. Es una imagen también muy potente, la cabaña en el bosque, la mujer cantando, el blanco diciembre. Teníamos que usar más veces esta escena y esta es una de ellas. Por otro lado, Emily le dice a Roxanne que proteja a Gabriel. Y esto se hace así porque hace falta poner a los Corvus bajo la pista del peligro que supone Marcella. Un peligro que va a detonar ya en el acto 3, pero que ya empiezo a hacerlo en la sesión anterior con el espejo. Esto va a ser muy importante en el acto 3 y bueno, pues se tiene que señalar en esta dirección. Luego ya tras el sueño metemos a la señorita Elderson, no por nada en particular, sino para que Roxanne tenga algo con lo que reaccionar cuando despierta, y luego ya hacemos una elipsis hasta la escena familiar. Una escena familiar en la que yo artificialmente he planteado a todos los personajes en el mismo lugar, con Roxanne que va a entrar luego, ¿no? Esta reunión familiar nos hace mucha falta. Hemos tenido 3 sesiones privadas anteriormente y han sido muy interesantes cada una de ellas. La de Gabriel con muchísima información, la de Roxanne con todo su pasado que se revela casi todo, y la de Arthur con uno de los grandes misterios de quién es el espectro que al fin se ha revelado. Era necesario compartir toda esa información, por eso esta reunión familiar es esencial en cuanto a diseño. Tras esta conversación, llega el momento de los preparativos del viaje, que para ellos es convencer a Elisa de que vaya con ellos. Esto podría haber sido una escena de trámite, ni siquiera tendríamos por qué haberla roleado si a mí no me interesaba especialmente el hacerlo. ¿Por qué? Pues porque en este momento voy a meter a Adam. El hecho de que convenzan o no a Elisa para que vaya con ellos es irrelevante. Elisa no va a hacer nada particular porque es un NPC, no es la protagonista, pero en cambio Adam sí que es bastante relevante. Ya me había pasado en la sesión anterior que, debido al giro favorable, Adam no había podido retar en duelo a Arthur, que era una cosa que yo quería que pasara. Entonces toda esta escena se juega no tanto para convencer a Elisa, sino para darme la oportunidad, en cuanto a historia, de que Adam rete a Arthur. Ya verá Arthur si coge o no el guante. Nunca mejor dicho, ¿verdad?
En cuanto al propio personaje de Yakub y su diseño, hay que entender que este está muy influido por las limitaciones que hay en Raven debido a su ambientación. En Raven o estás vivo o estás muerto, no hay mucho más. Si bien hay una gran variedad de espectros, todo se organiza en función de si estás vivo o si estás muerto. Entonces hay una magia que puede afectar a los espectros y hay una magia que puede afectar a los vivos. Yo quería que Yakub estuviera vivo, porque a los vivos les afectan menos las cosas mecánicas que a los muertos por la parte que hemos configurado, ¿no? Entonces yo quería que estuviera vivo, que llevara cientos de años estando vivo, pero no hay una cosa así tal cual en el manual. Entonces quería hacerlo aún así, ¿no? Un archimago que lleva cientos de años vivo, pero quería hacerlo que fuera inquietante, que pareciera que estuviera muerto aunque realmente está vivo. Por eso decido darle el aspecto físico de un muerto. Al final lo que he hecho es crear un liche, realmente no me estoy inventando nada, pero sí en Raven. En Raven esto no tiene ningún precedente, mientras que Stephen y Philip sí que se acogen a la forma de espectro, que es una larva que aparece en el propio manual, si bien pues yo lo he tuneado un poco, ¿no? La escena de Yakub está diseñada para contestar las preguntas de los PJs, para ir de buenas. Hace lo que ha hecho el espejo todo este tiempo, que es soltar enigmas y más o menos contestar preguntas. Esta vez soy un poquito más claro porque nos estamos acercando al final del acto 2, esta es la última sesión del acto 2, y yo ya quiero que los personajes tengan la información suficiente como para llevar a cabo acciones que van a ser clave en el acto 3. Entonces Yakub pues contesta las preguntas que le van haciendo, si lo hubieran hecho más habría contestado más, y a cambio de sus respuestas y a cambio del favor que pide de librarse de la maldición, pide el libro. Importante, entre toda esta información que se da, que dice que Roxanne está 2 veces maldita, eso es, creo que la primera vez que sale está maldita por Corvus, una maldición que tiene todo su apellido, y está maldita su semilla, que es concretamente lo que está haciendo que Arthur muera. 2 maldiciones, 2 soluciones distintas, aunque Yakub se plantea como solución. Aquí además se plantea un dilema moral muy interesante con la cuestión del libro y que se llevó la estrella de Iván. ¿Damos el libro al esqueleto malvado para que nos libre de nuestra maldición o nos dejamos morir? Porque a saber qué va a hacer el esqueleto malvado con el libro. Es un poco sobre lo que nos vamos a mover en el acto 3 y en el acto 4. A partir de esta sesión, los Corvus tienen el libro. Vamos a ver qué hacen con él y cómo lo aprovechan y si es que logran mantenerlo. Pero bueno, en la siguiente escena nos vamos a ir al cementerio olvidado, allá donde Marcella enterró el libro, en la tumba de los niños Montresor. Una localización a la que ya apuntamos en la sesión 4, por si lo recordáis, en esa primera sesión privada de Gabriel por el cementerio olvidado. Pero la escena de Marcella no acaba aquí, sino que aprovechamos la propia posesión de Marcella para acabar llevando a los jugadores hasta la mansión Corvus. Primero a la habitación de Marcella, donde volvemos a recolocar las piezas que pusimos en la sesión 6 para que ya se vea todo ese puzzle cuando Gabriel acudió aquí por primera vez con unas primeras pistas de la historia de Marcella. Y por último, conducimos, gracias a este diseño que hemos hecho, a esta posesión, y es también una herramienta de dirección el hecho de que nosotros controlamos al personaje y por tanto los jugadores acaban donde yo quiero que acaben, que es en el lugar donde tiene lugar el final del acto, ¿no? El sótano de la mansión Corvus, el lugar donde murió Marcella y también el lugar donde se ocultan Stephen y Philip. Y eso es una cosa que ya se ha dicho en esta sesión anterior. ¿Y qué es lo que allí se encuentran? Pues el pañuelo de Stephen, el último de sus horrocruxes que quedaba después del bastón y después del anillo. Lo único que quedaba hasta encontrarlo era su pañuelo, el pañuelo con las iniciales grabadas. Esta es una búsqueda, la de los 3 elementos personales de Stephen, que empezó en la sesión 5 y que termina ahora encontrando al propio Stephen. En la sesión 5 buscaron su cadáver y encontraron su bastón. En la sesión 9 encontraron el anillo y su estudio emparedado. En la sesión 14 encuentran el pañuelo y encuentran al propio antepasado. Y ese es el cliffhanger con el que parece que vamos a acabar la sesión y este acto 2 si no tuviéramos un epílogo que yo ya llevaba un tiempo pensado y que, al igual que en la sesión anterior, en la 13, me hacía falta plantear a Grace como tal y como lo que era, con esa relación pastelosa, muy amorosa, muy buena mujer. En este momento lo que tengo que hacer es hacerla peligrar de muerte. Y no lo tengo que hacer mediante
otra cosa sino la enfermedad que ya llevo avisando pues desde prácticamente el principio de la campaña, desde el acto 1. El acto 3 no es uno, el que empieza ahora. El acto 3 no es uno en el que se pueda solazar con la persona amada. No es uno que puedas curarte secuelas tranquilamente. Además, este epílogo, aparte de para poner a Grace en esta situación, la forma en la que lo hacemos, mediante la presentación de Adam, pues nos sirve de nuevo para mostrarlo, que es un personaje que mola mucho, y para mostrar la relación tan malsana que tienen estos dos hermanos, sobre todo ahora que sabemos sobre la maldición de los User. Dirección. Tras la escena del sueño, yo lo que hago es legar la batuta de la dirección a los PJs. Así, en la escena familiar, Roxanne decide cuándo entrar en escena e interrumpir a los hijos. La escena al final quedó demasiado larga. Al yo dar la autoridad narrativa, pues te pasan estas cosas, ¿no? Y bueno, pero igualmente fue una cosa necesaria. La parte del déjame ayudarte o el quiero que me mates fue de un nivel dramático espléndido. Pese a lo larga que fue la escena, fue maravillosa y particularmente fue mi estrella de la sesión. Otro momento en el que también dejó la batuta a los jugadores de la autoridad narrativa es la sociedad de exploradores. Yo tengo la autoridad narrativa hasta que revelo a Adam. Después de ahí, como habíamos obtenido un giro favorable, ya dejo que sean ellos los que hagan todo lo demás. Así la propia Roxanne puede decidir cuándo entra y bueno, de hecho su entrada es fantástica y la resolución que tienen de todo esto también. Esta vez no lo hago porque quiera que la autoridad narrativa sea suya, sino como resultado de mecánicas. En cuanto al viaje y en lo que respecta a dirección, os habréis dado cuenta de que es muy colorista. Me inspiré en el relato El invitado de Drácula de Bram Stoker, de donde saqué las ideas de la tormenta, el cruce de caminos y todo hasta que llegan a Sion. Es una escena larga y la dirigimos poco a poco, dando la sensación así de que el camino es bastante largo, que no está precisamente al lado Raven de Sion. Este no es un momento para hacer una elipsis y dejar a los personajes en la puerta de la mansión Corvus y que vuelvan a aparecer en la puerta de Sion, sino que el viaje tiene que ser importante a su vez. No hemos metido un mapa y una sociedad de exploradores para nada. El propio viaje, aparte de color, también está salpicado de varios comentarios introspectivos entre los propios personajes o la conversación entre ellos. Está bien, no nos sobra, porque solo color habría sido muy aburrido y de hecho nos sirve también para relajar la tensión después de la conversación familiar que ha sido bastante intensa, ¿no? Luego Elisa pues me sigue sirviendo como recurso cómico, pero sobre todo por lo patética que resulta. Le resulta tan patética que induce a la risa. Pero ese patetismo, al final, a mí me gusta estirarlo hasta la tragedia que yo ya sé que va a ocurrir desde que sale en la tirada del viaje un giro con complicación. Ese giro con complicación significaba que Elisa no iba a salir viva. Y yo solo sé desde el principio del viaje. Entonces, todo ese patetismo con el que impregno a Elisa está marcado por un muy trágico final. En Sion había también más posibilidades de cosas que hacer, pero al final estábamos fuera de tiempo, tuve que apretar un poquito a progreso, la sesión nos estaba quedando demasiado larga, entonces enseguida describo la ciudad. Cuando Sergio quiere volver atrás, yo apenas le dejo, le digo que no hay nada, prácticamente le pongo un muro de tormenta delante y enseguida en Sion meto a la logia y también la iglesia donde los espera Jakub, porque esa es la verdadera escena importante. Una escena que describimos con un ritmo bastante pausado. Describimos primero la iglesia y luego describimos a Jakub conforme los personajes se acercan a él y le dan la vuelta. Jakub les da la espalda y hasta que no se gira hacia ellos no se produce el golpe de efecto. Esto lo hacemos, construimos esta tensión para que el golpe de efecto sea mayor y así, mediante un cambio musical y un hola Edipo, damos ese gran golpe de efecto de esta segunda mitad del acto 2. El espejo es Jakub. Sesión 14, ya hemos revelado al villano final de la campaña, que siempre estuvo ahí. Uno que lleva presente desde la primera sesión de todas de esta campaña. Y esto a mí no se me ocurre preparando esta sesión. Esto lleva pensado desde el principio de la campaña, desde el momento antes incluso de que Arthur encuentra el espejo en la mansión Corvus. Yo ya sé toda la historia del espejo, sé que ha corrompido a Philip Corvus y lo sé prácticamente todo. Así, hay ciertos detalles de las conversaciones entre Arthur y el espejo que ahora tienen mucho más sentido. Y ya no solo de las conversaciones, sino del entorno. Que Jakub no tenga ojos, la silla donde se sentaba cuando ya no quería seguir hablando con Arthur, que en el otro lado, al otro lado del espejo, es el trono en el que se sienta en Sion, la sotana que lleva, etc.
La escena que se crea es bastante tensa, en la que no solo Jakub tiene una lucha dialéctica con los propios personajes, sino que los personajes se están peleando entre sí. Esta tensión que tiene la escena de Jakub fue la estrella de Sergio en la sesión. Y sobre la vida de Marcela, yo me había imaginado que íbamos a poder recrearnos un poquito más. De hecho, no sabía si incluso sacar una sesión privada para esto. Pero bueno, ya sabéis, una sesión larga, unos jugadores cansados, ya era muy tarde, tuvimos que apretar el acelerador y yo creo que no quedó mal del todo. Le di a Sergio un esquemita de todos los sitios por los que había ido parando Marcela antes de morir, por orden, y los fuimos recorriendo uno por uno. Dimos algo de color, fuimos cambiando la música, y sí que es verdad que los jugadores no estuvieron del todo participativos, pero bueno, tampoco hacía falta. La escena es menos importante y ya está. Hemos tenido bastantes escenas importantes en esta sesión, así que ningún problema. Una vez en el sótano, describimos primero el propio sótano para Arthur muy rápidamente y enseguida desviamos la atención hacia Philip, porque Philip es nuestro punto de fuga, el que se lleva todas las miradas, porque ya no solo que esté ahí abajo el espectro en nuestra propia casa, sino que se está alimentando del plantador Thompson, ese que había desaparecido en la sesión 13. En este punto de la sesión yo no sabía si hacer el combate o no, pero era ya muy tarde, yo quería hacer el epílogo y al ver lo larga que estaba quedando la sesión decidí dejarlo en este punto, habiendo dicho la dificultad, y ya darle más importancia al propio combate al inicio de la siguiente sesión. En cuanto al sistema, antes de las tiradas es importante recordar que tanto Roxanne como Gabriel tienen secuelas físicas y mentales que les perjudican debido a giros anteriores que habían hecho y otras complicaciones. Y esto se tuvo muy en cuenta en las tiradas a la hora de afrontar los giros. Por eso, por ejemplo, aunque algunas tiradas son de acción conjunta, la que hace la del propio viaje hasta Sion la hace Arthur, que es el único que no tiene penalizadores. Además, esta es la última sesión del nudo, del acto 2 de este relato. Y considerando el Maelstrom, a partir de esta sesión hay que tener en cuenta que siempre va a haber un dado más de niebla en cada tirada, lo que suma la dificultad de todo lo que hagan a partir de ahora mis pequeños corvos. En cuanto a tiradas, muy rápidamente, el giro de la Sociedad de Exploradores es favorable. Y eso podría haber significado que Adam no estuviera allí, como es lo que pasa en el hospital. Pero sin embargo, lo más importante de esa escena era que Adam estuviera y que se retase en duelo. Entonces, pues yo no iba a dar mi brazo a torcer en ese sentido. El viaje también conlleva este giro y la complicación es ya no solo la tormenta, sino que la propia Elisa desaparezca, como ya lo he comentado antes. Si el giro hubiera sido favorable, pues como ellos habrían tenido la autoridad narrativa en ese punto, yo no habría tenido mucho que ver. También tiene lugar otro giro para escapar de la logia en Sion, un giro dificilísimo y con niebla espesa. La logia la planteo casi animal, como si se estuvieran transformando, que realmente no tienen nada relacionado con los animales, pero sí que comen carne humana. La logia es muy chunga, muy macabra, justo como Gabriel me había pedido, así que echarle a él las culpas. Ante este giro, que era prácticamente imposible, lo que hace Roxanne es desatar su maldición. Por primera vez, ella decide desatar su maldición en lo que es un éxito automático. Y para salir de ahí, pues lo único que quedaba era narrativa, entonces yo les coloco el espejo, que me parecía pues la salida más lógica y la más elegante, no desandar todo el camino que llevaban hecho desde entonces. Habría sido muy raro, muy anticlimático. El espejo era una solución magnífica. El hecho de que el espejo fuera un portal no estaba pensado desde siempre, eso sí que lo diseñé precisamente para esta sesión. Al volver de Sion, Gabriel se fusiona con Marcela. Esto habría necesitado una tirada si no fuera porque Gabriel, que no se dice en partida, pero ya os lo cuento yo, utiliza su acción maldita, que es revivir los últimos momentos de la vida de un espectro, nos viene que ni pintado. Tiene como complicación experimentar de nuevo la muerte del espectro. Entonces, ante esta caída por las escaleras que protagoniza Gabriel, hay un nuevo giro, y este giro va a ser evitado por la propia Roxanne, que utiliza su acción de evocación, se interpone sobre su hijo y es ella la que sufre las consecuencias. Por tanto, ella se cae por las escaleras dislocándose el hombro y haciéndose otra secuela más. Tenía una mental, pues ahora tiene una física. Gabriel ya tenía una física de antemano. Y por último, la última tirada es la que no se tira, el combate con las larvas, que no se llega a tirar, son 5 dados de niebla, la dificultad más alta de Raven, pero por lo menos no es niebla espesa, que sí que había con Jakub y con la logia en Sion. Pero eso es todo por hoy, así que ahora decidme, ¿hay alguna forma de salvar a Emily Corvus?
¿Acudirá Arthur al duelo con Adam Muser? ¿Para qué quiere Jakub el libro? Y quizá lo más importante, ¿seguirán los Corvus teniendo el libro? Pues esas son algunas de las preguntas que hemos planteado en la sesión y que vamos a ir desvelando a lo largo de las siguientes. Así que nada más que decir, damas y caballeros, nos vemos muy pronto en la próxima sesión del legado del gusano.